Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión dominicana. Hace 50 años, señores, el 2 de febrero, en horas de la noche, en hora tarde de la noche ya, 10 y tanto de la noche, una pequeña embarcación de goma, esas embarcaciones que usan para hacer desembarcos los militares en zonas de combate, entró a las playas cerca de entre las charcas y lo que se llama allí la zona de Caracoles, en la región sur de la República, hacia el sur profundo, entre Baní y Asua. Y de ella bajaron 9 hombres. Habían venido inicialmente en un velero que dejaron ahí cerca al garete y entraron a la playa en esa pequeña lancha de desembarco militar por demás. 9 hombres. A la cabeza de Francisco Alberto Caamaño Deñó. En ese momento era el comandante Román, ese era su nombre de guerra. Pretendían instalar un foco guerrillero en las montañas de República Dominicana, tratando de emular ya una causa que iba en declive total, que había sido la Revolución Cubana, encarnada por Fidel Castro en Sierra Maestra en 1958. Cuba había sembrado de focos subversivos, focos guerrilleros, en toda Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, focos guerrilleros. Y había establecido muchos otros en gran parte de América Latina, incluyendo Guatemala, gran parte de América Latina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay. Apenas se salvaban en esos momentos Chile, Brasil, que era el gran territorio en la parte norte, y el Paraguay por la fuerza del general Stroessner, una dictadura militar. Ellos pretendían, además de eso, derrocar el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que bien o mal, era un gobierno establecido, salido de las urnas en los comicios regulares que comenzaron a producirse en República Dominicana a partir de 1966, poniendo fin a la guerra civil de 1965 y comenzando un camino hacia los procesos institucionales, que hoy vivimos esos procesos institucionales. Ese desembarco de Caracoles, detectados rápidamente por las autoridades dominicanas y perseguidos y con un desenlace, pero muy rápido, en apenas 14 días, ¿sirvió de algo para la izquierda? La izquierda había sido desmembrada. Los grupos principales habían sido desmembrados por el gobierno de Joaquín Balaguer a partir de 1966, en plena Guerra Fría, como una acción propiciada por los Estados Unidos que no podía permitir la conformación de un núcleo fuerte subversivo, guerrillero en República Dominicana, con todo lo que estaba pasando en Centroamérica y el resto de América Latina.
el caso del secuestro del coronel Donald Joseph Crowley en 1970 fue quizás la osadía mayor que provocó una acción fuerte, violenta, conjunta de las fuerzas regulares de República Dominicana y del gobierno contra las izquierdas en República Dominicana. Aquel desafío que sacó 22 hombres que estaban presos por razones políticas en las cárceles dominicanas, encabezados por Maximiliano Gómez, el Moreno, a cambio de la vida y la seguridad del coronel Donald Joseph Crowley, que era el encargado militar, el jefe militar, el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, raptado mientras jugaba polo en los terrenos del Hotel El Embajador, que hoy está donde está toda una zona residencial de grandes edificios y una zona de desarrollo imponente en todo lo que es Bellavista y todo lo que lleva hasta el Mirador y más allá. La salida del país de estos 22 dirigentes o comunistas, izquierdistas, y la persecución sobre lo que tramaron, idearon, montaron, ejecutaron el secuestro del coronel Crowley fue implacable. Los 22, uno o dos sobrevivieron y los otros murieron en el exilio en Europa, donde fueron enviados. El caso del Moreno es Maximiliano Gómez es una acción de triste recordación, porque era un hombre con sus convicciones, que nadie niega. Pero ahí comenzó esa avalancha. Y Camaño ya se había desesperado en Londres y había trazado su ruta hacia Cuba para entrenarse y prepararse para esa aventura de establecer un foco guerrillero en República Dominicana. Después de muchas peripecias, de mucho tiempo de entrenamiento, de grupos muy grandes que se fueron reduciendo, de encontronazos internos entre esos grupos allá, disidencias, la renuencia ya de los cubanos de propiciar la exportación de más subversión hacia América Latina, con los problemas que había sufrido ya en Centroamérica y en gran parte de Sudamérica, la muerte del Che Guevara en 1967 en las montañas de Bolivia. O sea, había todo un cambio de visión de Cuba frente a las presiones de Estados Unidos por mantener su hegemonía en el continente latinoamericano. Camaño desaparece en el 67 de la embajada, en noviembre del 67, de la Embajada de República Dominicana en Londres, a donde había sido enviado como agregado militar cuando fueron desmontados todas las estructuras militares de un bando y de otro principalmente, que participaron y confrontaron en la guerra civil del 1965. Al final, esa noche del 2 de febrero, Camaño llegó a República Dominicana en la clandestinidad con armas, tratando de establecer ese foco guerrillero. Le acompañaron Eberto Giordano Lalane José, cuyo nombre de combate era Eugenio; Mario Nelson Galán Durán, cuyo nombre de combate era Juan; Alfredo Pérez Vargas, cuyo nombre de combate era Armando; Ramón Euclides Holguín Marte, alias Braulio; Juan Ramón Payero Ulloa, con nombre de combatiente Ismael; Toribio Peña Jaques Felipe, su nombre de combate; Hanle Herman, su nombre de combate Freddy; y Claudio Camaño Grullón, con el nombre de combate Sergio. Estos hombres fueron perseguidos en la montaña. Fueron perseguidos en la montaña por las fuerzas regulares
armados, dándole seguimiento muy de cerca, sin ellos haber concitado dos puntos que eran neurálgicos para por lo menos tener alguna suerte de éxito: la aceptación de los campesinos y una acción urbana de acciones subversivas y terrorismo urbano que pudiera distraer las fuerzas del orden y que conformaran dos frentes de cara al gobierno, uno en las ciudades y otro en las montañas. Ninguna de las dos condiciones se dieron. Y el 16 de febrero, 14 días después de ese desembarco, Camaño es muerto a tiros y ahí termina el episodio de Playa Caracoles, como se llama. Y termina porque varios de ellos habían muerto ya. Había muerto ya Lalane José, había muerto Galán, había muerto Pérez Vargas, había muerto Holguín Marte y había muerto Payero Ulloa. Quedaban vivos Toribio Peña Jaques, quien fue el hombre que cuando llegaron a la playa y cruzaron la carretera, se metieron en el monte, cruzaron la carretera para internarse en las montañas. Unas versiones dicen que se extravió del grupo, quedó desorientado y decidió ir a la capital, y otros dicen que era el hombre encargado precisamente de venir a la capital dominicana, para anunciar la presencia de Camaño en República Dominicana y motivar esa suerte de apoyo político, pero también de subversión urbana, cosa que no se produjo, aunque sí, Toribio Peña Jaques entró a la ciudad, dio unas declaraciones, una entrevista al periódico Última Hora, en exclusiva, indicando que había venido con un grupo guerrillero encabezado por Camaño en República Dominicana. Harle Herman y Claudio Camaño fueron apresados posteriormente. Los tres finalmente salieron al exilio. ¿Qué enseñanzas nos deja estos 50 años después de aquella aventura de Camaño de Ño? La primera: el foquismo guerrillero en República Dominicana no es una vía de enfrentar al gobierno de turno ni a las fuerzas regulares. Ya lo había intentado Manolo Tavares Justo en 1963, como una acción posterior al derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963. Camaño y un grupo fueron a las montañas en varios frentes, fueron aniquilados, fueron hechos presos. Manolo Tavares Justo fue asesinado junto con varios compañeros después que había pactado una entrega, y ahí terminó ese episodio guerrillero. Después hubo algunos muchachos que intentaron por ahí hacer algunas cosas y también fueron reducidos. Vino el caso de Camaño y después volvió Toribio Peña Jaques y Claudio Camaño, volvieron en otro intento de hacer lo propio y fueron arrestados de nuevo. No tuvieron éxito de nuevo. En el interín, el gobierno de Joaquín Balaguer era un gobierno constitucional. ¿Cuál era el plan? Derrocar un gobierno constitucional con virtudes o defectos, si ganó por un fraude o no ganó por un fraude. Era el gobierno instalado en República Dominicana en ese momento. ¿Qué usted iba a hacer? ¿Una dictadura similar a la de Cuba, que tiene más de 60 años? Entonces usted no cree en la democracia. ¿Qué iba a pasar? Una anarquía subversiva en el país. Hubiésemos terminado igual o peor
que Centroamérica, que todavía está viviendo los reflujos de aquella situación, con un cementerio de muertos, de miles de muertos. Los que ven a Camaño como un héroe entienden que él vino a inmolarse a República Dominicana. Quienes ven a Camaño como un militar que tenía otras ideas, lo ven como una persona que no tenía un sentido práctico de la vida política dominicana ni la vida regional en ese momento para hacer una intentona de establecer un foco guerrillero y derrocar al gobierno. Quienes ven a Camaño como, por ejemplo, ese documental que está presentándose en estos días de René Fortunato, muy bien llevado y muy bien estructurado y organizado de acuerdo a los hechos publicados, registrados y por él investigados, y ven en Camaño un héroe, lo considerarán como un héroe que se fue transformando desde el militar al hombre de abril del 65, al luchador por la soberanía nacional frente a la intervención militar norteamericana y de otros países, y lo verán como el héroe que vino finalmente a dar su vida por la nación, por lo que creía. Entonces hay muchos Camaños. ¿Pero qué resultó de aquella situación? La división definitiva entre Juan Bosch y Peña Gómez. Bosch había sido advertido de que Camaño venía y, según relata Consuelo Desprader, su entonces esposo Carlos Dore Cabral, que era un dirigente del Partido Comunista Dominicano, recibió la encomienda de Juan Bosch de llevar una carta a Camaño a Cuba cuando ya se sabía que Camaño estaba en Cuba, antes de venir, para decirle que desistiera de ese plan guerrillero. Dice doña Consuelo que Carlos Dore salió a Cuba a cumplir la misión, pero que no pudo entregar la carta a Camaño. Y ella dice, da la veracidad de la carta porque ella dice haber visto la carta y el contenido de la carta, en ese sentido. Peña Gómez no creía en la insurrección, ni Bosch tampoco. Sin embargo, el PRD era la fuente política de sustentación de una acción de esa naturaleza, y Peña se desliga y Bosch también. Pero vienen las contradicciones y las desavenencias entre ambos, y eso precipita y termina en ese mismo año, 1973, con la división final del PRD y la conformación, el inicio de la nueva estructura política dirigida por Bosch, Partido de la Liberación Dominicana. Peña Gómez mantuvo el liderazgo en el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos cuadros importantes, principalmente de la dirigencia política del PRD, cruzaron hacia el PLD con Juan Bosch. Pero hay un episodio que quiero así rápidamente mencionar, y fue aquel que publica Miguel Franjul en su libro 100 días, el tema de Camaño, 100 días de persecución de Bosch, algo así que se llama el libro, yo no recuerdo bien ahora en este momento, donde él plantea que 10 días después del desembarco de Camaño, para el 10 de febrero, se había urdido una trama con estamentos militares y del poder político para asesinar a Joaquín Balaguer, derrocarlo del gobierno y conformar un gobierno, una junta cívico-militar, y comenzar un nuevo camino en el proceso de República Dominicana, en el proceso de
de dirección del gobierno en República Dominicana. Se llamaba Operación Águila, algo así era. Estoy recordando. Y en ese libro, Miguel Franjul hace un planteamiento, déjame ver que yo creo que por aquí tengo algo de ese libro, para ser más exacto en ese sentido. En ese libro, Miguel Franjul hace un planteamiento de que esta trama contra Balaguer estaba, aquí lo encontré, esa trama contra Balaguer estaba al margen del tema Camaño. Al margen del tema Camaño. Son dos episodios que se encuentran en el febrero de 1973 y la situación de uno pareció abortar el otro. Pero además de eso, vinieron Águila Feliz se llamaba la operación. Águila Feliz se llamaba la operación y fue abortada. No sé, Miguel no habla en su libro, Bosch, 90 días de clandestinidad, no menciona quiénes eran los militares, nombres de los militares o las partes políticas y civiles involucradas en esa trama contra Balaguer, pero sí lo da a entender. El hecho es que miren cómo una cosa quizás, lo que Camaño pretendía, quizás pensaba que podía ser derrocar a Balaguer, se estaba cocinando en otro ambiente desconocido para Camaño y para los conspiradores desconocidos el plan de Camaño ya de llegar a República Dominicana a formar ese foco guerrillero. Porque dice Miguel Franjul en su libro que uno de los planes era reponer a Juan Bosch en el poder. Lo que parecía indicar que habían segmentos importantes de la dirección política del PRD que estaban involucrados en esa parte de la trama de velada. Bosch no sabía de esa trama. Bosch no era un hombre de ese tipo de tramas y de asesinatos y de ese tipo de cosas. No se involucraba en eso. Pero fíjense cómo se confluyen situaciones. Balaguer siguió en el poder. Balaguer se religió en 1974 porque una de las cosas que planteaba Bosch era no ir a un proceso electoral con Balaguer en reelección, en su segunda reelección. Eso desune el PRD. Y a final de cuentas el acuerdo de Santo Domingo que se hizo, el acuerdo de Santiago que se hizo para las elecciones de 1974, a 36 horas de los comicios el PRD se retira y le deja solo el campo a Joaquín Balaguer porque denunció un gran fraude para que Balaguer lograra la reelección. Y Balaguer siguió 4 años más en el poder. Esa es la historia. 50 años después del desembarco guerrillero de Francisco Alberto Camaño Deñó, comandante Román, el hombre que muy atinadamente, vuelvo y repito, René Fortunato en su documental llama de militar a guerrillero y hace toda la apología de la vida de Camaño, desde su vida como hijo del general Fausto Camaño, que fue secretario de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo, hasta su muerte el 16 de febrero en las montañas de la República Dominicana. Héroe o guerrillero, usted saque sus conclusiones. Saque sus conclusiones. El Senado aprobó en segunda lectura con otras modificaciones el proyecto de ley de régimen electoral. Ahora lo manda a la Cámara de Diputados
con algunas tímidas enmiendas, dejando de lado muchas de las enmiendas que habían sido sugeridas para evitar que las distorsiones que esta ley pudiera causar en el proceso electoral. Y vamos a esperar con calma a ver el proyecto completo, cómo salió, porque simplemente tenemos las reseñas de los periódicos en el día de hoy, de los debates más que otra cosa, y ver cómo lo va a tratar la Cámara de Diputados, y lo analizaremos más adelante con muchos más detalles. Esa es la situación y esa es la realidad de lo que pasa. Enhorabuena, nos unimos con regocijo al homenaje que rindió el Senado de la República este miércoles a Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, un hombre que estuvo en las lides políticas con el PRD y fue senador por el partido representando a Samaná, un hombre abogado, un hombre firme en sus decisiones, un hombre de la República. Merecido homenaje con el cual nos solidarizamos. Milton Ray Guevara. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Junta Central Electoral dispuso el cierre temporal del local de esa dependencia en el municipio de Luperón, debido a daños en la estructura física del edificio, los cuales fueron agravados por el movimiento sísmico que se registró este miércoles en el país. Esta información fue confirmada por el licenciado Nelson Williams, secretario de esa entidad en Luperón, quien señaló que por disposición de la Junta Central Electoral, el personal de ese organismo, así como de la Oficialía del Estado Civil, fue evacuado de dichas instalaciones mientras se realice una evaluación a la edificación. El Partido de la Liberación Dominicana marcó distancia con los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano y La Fuerza del Pueblo, tras no arribar a un acuerdo con el tema del transfugismo y el voto automatizado en las discusiones en la reforma a la ley de régimen electoral. Los dirigentes PLDistas, senador Iván Lorenzo y el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantes, acusaron a las demás fuerzas políticas participantes en las reuniones de aliarse para que no se establezcan un régimen de consecuencias a los tránsfugas, pero además sugieren que el voto automatizado se quede para el 2032 y al criterio de la Junta Central Electoral de turno. En las provincias de Barahona e Independencia, pertenecientes a la región de Enriquillo, se han reportado varios casos de difteria y el fallecimiento de un niño de 4 años y 3 de sus hermanitos presentan síntomas. Podría tratarse de un brote de difteria en esas provincias sureñas, de acuerdo a lo reseñado por medios locales. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que confiscaron 94 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo desarrollado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. Encuentran más documentos clasificados, secretos, en una casa de playa del presidente Joe Biden. El FBI sigue con sus investigaciones y esto se está tornando ya mucho más complejo
para las autoridades de los Estados Unidos. Los documentos clasificados del gobierno de la Casa Blanca han representado un dolor de cabeza para el expresidente Donald Trump, para el ex vicepresidente Mark Penn y ahora para el propio presidente en ejercicio Joe Biden. ¿A dónde llegará esto? No sabemos. Mientras tanto, en Perú se insiste en adelantar las elecciones en medio de protestas y ya más de 56 muertos en las acciones callejeras por el retorno al gobierno del presidente depuesto Pedro Castillo. Con estos y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La Policía Federal de Estados Unidos no halló ningún documento confidencial durante un registro en la casa de playa del presidente Joe Biden en Delaware, dijo un abogado del mandatario tras la más reciente búsqueda de papeles secretos indebidamente guardados. La Unión Europea va a formar al doble de soldados ucranianos que inicialmente tenía previsto, hasta 30.000 uniformados, entre ellos los que aprenderán a manejar los tanques Leopard 2 que Alemania ha autorizado a enviar a Ucrania. Así lo ha comunicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la nueva etapa en la relación entre España y Marruecos supondrá un diálogo permanente en todos los asuntos que afecten a los dos países, sin recurrir a actuaciones unilaterales y abordando cualquier tema, por complejo que sea. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer su propuesta de nuevo presupuesto para el estado de $227 mil millones, que incluye $1.000 millones para ayudar a la ciudad con los gastos en lo que ha incurrido para brindar servicios por la crisis migratoria desde mayo de 2022. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Pesca ilegal. Parece una cosa como que salen a pescar y hacen alguna gente que están en aguas territoriales de otra nación, que no se debe. No, esto es una gran industria, esto es una gran empresa, esto es un gran negocio, la pesca ilegal de todos. Hay barcos, fábricas, barcos industria grandísimos que están en el mar, principalmente coreanos, japoneses, orientales en su mayoría, que ahí mismo pescan, preparan, enlatan, empaquetan y distribuyen y mandan a distribuir. Barcos que están acabando en gran forma, en gran manera, con con zonas pesqueras, generando serios problemas de desequilibrio en ese mundo de equilibrio del mar. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la razón de la economía? ¿Qué daños está haciendo esto descontrolado? ¿Cuál es su impacto? La Voz de los Estados Unidos de América, VOA,
nos presenta un reportaje interesantísimo, un análisis de esta situación en su programa Foro, que dirige Gonzalo Abarca y que comparto con ustedes a continuación. Con este tema cerramos nuestra emisión de este día. Disfruten el resto de la noche. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González. Los dejo con el reportaje de la BOA. Pesca ilegal sin control. Su impacto económico. Después del tráfico de drogas y armas, la pesca ilegal no reportada ni reglamentada es el tercer negocio más lucrativo del mundo, según las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El organismo estima que los países costeros pierden anualmente entre 10 mil millones y 23 mil millones de dólares, golpeando así a los pescadores artesanales y perjudicando, según el organismo, la capacidad de los ecosistemas marinos de reponer sus poblaciones de peces. Bien, con nosotros está Jaime Moreno, productor del documental Enjambre Flotante, desarrollado en las Islas Galápagos. Bienvenido, Jaime. Hola, Gonzalo. Bueno, ¿cuál es la situación precisamente de esta pesca ilegal no reportada, no regulada? Gonzalo, lo que se ha visto es una creciente presencia de grandes flotas pesqueras, principalmente de Asia, que han llegado a Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con la plataforma de monitoreo Global Fishing Watch. Solo en Latinoamérica, la flota, que fue conformada en 2021 por 527 barcos que se mueven pescando en una misma área, casi que al mismo ritmo. La flota estuvo apoyada por 59 buques entre cargueros y tanqueros y pescaron el equivalente a 98.543 días. Esto representó un aumento del 3,6% frente al año anterior. Hubo menos barcos, pero fíjese, Gonzalo, que duraron más tiempo pescando, lo que implica, digamos, un impacto, adicional. Según el reporte, el 98,7% de los buques pesqueros tenían bandera de China y el resto de Taiwán, la República de Corea, y la mayoría de los barcos de apoyo tenían bandera de Panamá. Aunque estas embarcaciones operan la mayor parte del tiempo en aguas internacionales, los gobiernos se han visto obligados a tomar acciones, a incrementar sus actividades de monitoreo para proteger sus áreas de explotación económica exclusiva, Gonzalo. Bueno, pero es interesante todos estos datos que estás mostrando, verdaderamente, pero ahora quiero analizar más el tema. Y para ello me acompaña María Cristina Celi. Ella es la directora de One Health Ecuador. Bienvenida, María Cristina. Ahora, María Cristina, ya viste estos datos verdaderamente impresionantes que ha dado Jaime. Cuéntanos, ¿cómo operan las flotas de aguas distantes? ¿Cómo logran pasar tanto tiempo, ¿no?, en el océano sin volver a puerto? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. A ver, ¿cómo funciona esto? Son ciudades flotantes, por así decirlo. Y pues las embarcaciones están divididas en, las embarcaciones poteras, las que se encargan de pescar la pota, la que se llama el calamar gigante, que es realmente el recurso que estas flotas asiáticas en su mayoría vienen a buscar, tanto al Atlántico como al Pacífico. Tienes tú centenares de barcos poteros, son los que pescan la pota en la noche, y pues tienes las otras embarcaciones, las embarcaciones nodrizas, o los reefers, que se llama en inglés, que son los que van acumulando, ¿no?, en sus, por así decirles, en la barriga, en sus contenedores internamente, sus espacios, son los que van recogiendo todo este calamar que los otros pequeños, entre comillas, poteros van colectando. Entonces, claro, salen, pescan, luego desembarcan, transfieren esta pesca al reefer, y pues así continúan por semanas y por meses. No regresan realmente a puerto, a menos que sea necesario. ¿Cómo logran hacer esto? Pues tienen embarcaciones que vienen hasta ellos para reabastecerlos tanto de combustible como de alimento, de medicina, de lo que sea que necesitan. Entonces es así que básicamente se mantienen 24/7 en las zonas de pesca para poder sacar lo que más puedan en la menor cantidad de tiempo posible. Y es así que pues los países de Latinoamérica también están en esa lucha constante de evitar, de buscar una legislación regional. Eso es lo que intentamos también las organizaciones ambientalistas, es claro, que se prohíba
la facilidad de, por ejemplo, el reabastecimiento de combustible a estas flotas. Evitar que puedan desembarcar en puerto. Tenemos el problema de que Uruguay tiene las puertas abiertas para la flota, claro, para que lleguen a puerto y puedan hacer ciertas visitas a puerto por necesidades que tengan, ya sea por algún desperfecto o por alguna otra necesidad. Ya, bueno, pero sobre esto vamos a seguir metiendo un poco más el bisturí, porque has tocado temas muy interesantes como estas flotas, ¿no?, que reabastecen los barcos. Vamos a hablar más en detalle de eso más adelante. Pero Jaime, según la FAO, la pesca ilegal no regulada, no reportada, está devastando los océanos, golpea a los pescadores. Tú hablaste con ellos en Galápagos. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo viste el ambiente? Gonzalo, la preocupación que tienen los pescadores y los ambientalistas es que cuando una flota de esta dimensión, y que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, es decir, estamos hablando de una flota, pero hay flotas por todas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, se enfocan en una sola especie, en un área determinada por cierto periodo, y sienten que en algún momento podrían afectar toda la cadena del océano, porque creen que están en cierta manera sobreexplotando un recurso. Esa es, digamos, la preocupación que tienen los pescadores y ambientalistas. En África ya se han visto casos de países en donde los pescadores artesanales tienen que ir mucho más lejos, tienen que invertir más recursos en combustible, salen a pescar, pero regresan con menos pescado. Entonces, esa es como la preocupación que tienen en Latinoamérica, viendo, digamos, un espejo de lo que están experimentando algunos países en África. Y continuamos en Foro de la Voz de América analizando la pesca ilegal no reportada ni regulada. Un informe de Global Fishing Watch señala que el cambio de bandera es una táctica utilizada por estas embarcaciones no autorizadas, no reguladas internacionalmente. Vamos a ver lo que ha dicho precisamente una de estas personas. El seguimiento de los barcos es un desafío cuando cambian de identidad. Estos vacíos en la información contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El cambio de bandera de los barcos involucra a unos 120 países, pero solo alrededor del 20% de ellos fueron responsables del 80% de los cambios de bandera durante la última década. Entre ellos, Panamá fue el más activo en los cambios de bandera. Bueno, era Yayun Park, investigador principal de Global Fishing Watch. Ahora, María Cristina, la gran pregunta, ¿por qué la bandera de Panamá, el pabellón de Panamá, es el más atractivo para los barcos pesqueros? Bueno, la verdad es que la historia del pabellón de Panamá viene mucho atrás, incluso, por ejemplo, reabasteciendo de combustible a la flota de caza de ballenas ilegal japonesa. Desde ahí viene la historia esta del pabellón de conveniencia de Panamá. Y bueno, ahora toma mucho más importancia porque justamente el pabellón más codiciado, por así decirlo, por estas flotas a nivel de Latinoamérica, en su gran mayoría, es una legislación bastante laxa, con una deficiencia muy grande en tema de fiscalizaciones de estas embarcaciones que adquieren el pabellón, y pues esto da paso a que tengas embarcaciones, por ejemplo, que tanto en el 2018 como 2019 hubo 2 embarcaciones que fueron capturadas por tener tráfico de fauna y la otra por realizar pesca ilegal en áreas marinas protegidas. Ambas embarcaciones tenían el pabellón de Panamá. Entonces, es muy fácil tú adquirir un pabellón de un país que no te va a fiscalizar, que no te va a controlar y que además tiene legislaciones muy laxas. Así puedes realizar las actividades legales que desees sin que el mano de la ley te caiga y te retiren esa bandera. Ya, muy bien. María Cristina, pero digamos que sí se utiliza mucho el pabellón de Panamá, pero Panamá también ha estado como país involucrado en ciertos acuerdos para proteger ciertas áreas, corredores marinos, es decir, ¿no hay también un cambio de actitud en términos de tratar de ayudar en este asunto? Sí, mira, realmente en el último año o 2 es que Panamá ha unificado sus esfuerzos tanto con Colombia como Ecuador para crear este corredor marino de las especies que son altamente migratorias. Pero hay muchos ambientalistas, y yo a veces me inclino a esa parte en donde decimos que el papel aguanta todo. Hay muchísimos acuerdos, no de ahora, hay muchísimos acuerdos incluso de algún tiempo atrás. El problema es lograr que cumplan, lograr que los países fiscalicen
que además adjudiquen los recursos necesarios para que se pueda cumplir. Te voy a comentar un ejemplo. Tenemos la creación de este nueva área marina protegida cerca de Galápagos, que es la área protegida Hermandad. Sin embargo, aún no existe un plan de manejo para ella. Así que dejamos muchísimo las intenciones de los países, de los gobiernos, pero tenemos que ir un paso más allá. No basta con firmar los acuerdos, no basta con decir queremos, creamos, sino también basta con lo que se necesita, adjudicar los recursos, tener mano dura, fiscalizar y luego si es necesario judicializar a quienes tengan que ir a la cárcel por irrumpir en las leyes de estos países que buscan obviamente conservar los recursos marinos y las áreas marinas, todo lo que es la parte de la vida marina de estos mares, ¿no? Ahora, claro, tanto organizaciones ambientalistas como algunos gobiernos, de acuerdo a sus datos, dicen que la mayoría de estas flotas son de China, o al menos de Asia. Es lo que dice Global Fishing Watch, que tal vez lo mencionamos, pero no hemos explicado. Claro. Es una plataforma abierta de información que hace monitoreo de los barcos. Puede usted entrar el número de un barco, la identificación y hacer trazabilidad de dónde ha estado ese barco durante los últimos 6 meses, a qué puertos ha ido, puede identificar qué tipo de pesca realiza. Es decir, es una plataforma muy útil y es una información pública que cualquier persona puede entrar a verla y según esa plataforma es la que genera, digamos, esa información. Ok. Bueno, precisamente La Voz de América solicitó a la Embajada de China, ¿no?, su reacción sobre esta situación. Veamos lo que dijo. En cuanto al tema de la pesca ilegal, permítanme decir que China es un país pesquero responsable. Siempre hemos trabajado con otros miembros de la comunidad internacional para tomar medidas enérgicas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y hemos hecho mucho para combatir eficazmente la pesca ilegal. Bueno, muy rápidamente, María Cristina, ya has escuchado lo que ha dicho el gobierno de China. Pese a que insiste, ¿no?, en que ser un país pesquero responsable, un estudio del periódico argentino La Opinión Austral detalla que solo en este mes de enero unos 450 barcos chinos estarán en aguas argentinas. Tu opinión rápidamente. Bueno, la verdad es que este discurso lo ha manejado también el embajador de China acá en Ecuador, cuando hay pruebas claras tanto por parte de Oceana, una organización ambientalista internacional, como de Global Fishing Watch, que existen embarcaciones de la flota de aguas lejanas chinas que, por ejemplo, apagan por varias horas su sistema de identificación, que a veces, por ejemplo, he podido constatar personalmente al estar en alta mar que existen embarcaciones gemelas, es decir, embarcaciones que tienen el mismo nombre, que se encuentran en actividades también dudosas. Sabemos a nivel mundial y existen las pruebas. Lamentablemente el gobierno de China no se hace responsable de estas actividades y pues es un cuento de nunca acabar. Nosotros como ambientalistas, los países también y los pescadores artesanales que se ven afectados por las presencias de estas flotas, seguimos pidiendo y exigiendo que estas flotas dejen de venir a nuestras aguas a sobreexplotar los recursos de los que dependen muchos de las personas artesanas de la. Bien, después de 20 años de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, se llegó a un acuerdo para poner fin a los subsidios que reciben los barcos pesqueros. Se une a nuestra conversación Santiago Wills, él es director de la división del Consejo General y del Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial de Comercio, quien presidió precisamente las negociaciones que llevaron al acuerdo final cuando ejercía como embajador de Colombia ante la OMC. Bienvenido, Santiago. Y la pregunta es, ¿qué impacto tendrá este acuerdo para reducir la presión sobre los recursos pesqueros? Pues Gonzalo, mil gracias por esta invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. Tal vez arrancaría hablando un poco de las cifras que ustedes mismos ya han mencionado también, que fue el impulso, si se quiere, para acordar este tema aquí en la OMC. Y es, por un lado, se sabe que hay más o menos 35.000 millones de dólares que se otorgan en subvenciones al sector pesquero al año, de los cuales se estiman que 22.000 millones de dólares de esos 35.000 pueden ser subvenciones dañinas. ¿Por qué dañinas? Porque terminan en las manos de navíos que cometen actividades ilegales o la pesca ilegal, por ejemplo, o porque están contribuyendo a la sobrepesca y a la sobrecapacidad. Entonces, en esos pilares nos centramos. Y el acuerdo lo que busca es prohibir las subvenciones para la pesca ilegal. Por supuesto, nadie aceptaría que está otorgando subvenciones directamente a la pesca ilegal,
pero por más subvenciones de buena fe a veces terminan en las manos de pescadores que pescan ilegalmente. Entonces se prohíben estas subvenciones, se prohíben las subvenciones para pescar poblaciones de peces que ya están sobreexplotadas y se prohíben las subvenciones para pescar en el alta mar no regulado. Entonces con esto se busca tratar de salvaguardar un poco la sostenibilidad oceánica en términos de pesquerías. Ya, ahora, Santiago, ¿se hace alguna diferenciación entre los subsidios de los países en desarrollo con los subsidios de las grandes flotas de aguas distantes? Digamos que la diferenciación en este caso no se hace sobre los tipos de subsidios particulares, sino en la posibilidad de cómo se implementa el acuerdo que se negoció. Entonces, les doy un ejemplo. Un subsidio que le otorga un país en vía de desarrollo, por ejemplo, o ese mismo subsidio con el mismo efecto que otorga un país desarrollado, genera posiblemente el mismo efecto de sostenibilidad. Lo que sí se reconoce en la OMC es cómo se implementará el acuerdo. Pues para los países en desarrollo y los países menos adelantados, se otorga un tratamiento especial y diferenciado, digamos el nombre técnico, pues un tratamiento especial, en donde, por ejemplo, se otorga una cláusula de paz de 2 años para la implementación del acuerdo una vez entre en vigor, de tal forma que un país en vía de desarrollo o menos adelantado no se vea reclamado por un país desarrollado ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC por una potencial violación del acuerdo. Asimismo, se otorga, por ejemplo, un tiempo adicional para el requisito de notificar estas subvenciones por parte de los países en vía de desarrollo y menos adelantados. Y por primera vez, dentro del mismo acuerdo, se está creando un fondo de recursos dentro de la OMC para poder ayudar a estos países en desarrollo y países menos adelantados en la implementación del acuerdo y en mejorar su mecanismo de manejo pesquero. Ya. Jaime. Santiago, de lo que dices me queda una inquietud. Cuando hablas de se prohíben los subsidios en alta mar, en áreas no reguladas, ¿eso qué impacto puede tener sobre el tema que estábamos hablando, que tiene que ver con las flotas de aguas distantes, que van a otros continentes y tienen esta capacidad excesiva para poder pescar porque tienen justamente subsidios? Pues Jaime, sin querer generalizar ni caracterizar algún tipo de pesca como con alguna particularidad, en las negociaciones gran parte de los argumentos que se veían era que mucha de esta pesca en aguas de alta mar no reglamentada de alguna manera se hace rentable gracias a las subvenciones, gracias a los subsidios. Entonces, buscando eliminar esas subvenciones, se busca reducir este tipo de práctica de la pesca en el alta mar no reglamentada, que básicamente es el área fuera de la jurisdicción de cualquier país y fuera de la jurisdicción de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Claro. Ahora, María Cristina, ¿quieres agregar? Por favor, adelante. Sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, lo que yo quería comentar es que lamentablemente el gobierno de China se respalda justamente a que sí se encuentra regulada esta pesca de calamar gigante en esta zona, sobre todo el Pacífico, o la Europa del Pacífico Sur. Entonces, por ejemplo, esta nueva reglamentación que ha esperado lamentablemente 20 años, pues no afectaría realmente de manera directa, porque además la pesca por parte de las flotas de aguas lejanas, sobre todo de bandera asiática, realmente no se considera como una pesca INDNR. Entonces, ahí nos quedamos con mucha preocupación de parte del movimiento ambientalista. Además, que quedaron partes bastante importantes en el acuerdo, bastante difíciles de llegar a un consenso. Y finalmente, los países igual tienen que ratificar esta decisión que se ha tomado. Y si no estoy equivocada, uno de los pocos países es Suiza, recientemente, que ha ratificado este acuerdo. Por ejemplo, se está esperando por parte de Argentina que ratifique y otros países. Y esa es la otra preocupación que ronda en el ambiente conservacionista, sobre todo en conservación marina, porque sabemos que, dicho el hecho, falta mucho. Sí, pero también, lo dice María Cristina, falta mucho, pero yo también tengo una inquietud. Esto es una negociación de 20 años, es decir, 20 años negociando. Santiago, 20 años negociando, ¿no? Al final, ¿qué fue lo que pudo destrabar este asunto? Pues Jaime, la verdad yo creo que en los últimos, diría tal vez 3 años, cambió mucho la mentalidad de los negociadores en la OMC. Yo creo que logramos que los negociadores pasaran de considerar este asunto de subvenciones, de subsidios, desde un punto de vista meramente económico, de distorsión económica, distorsión de los precios internacionales, de la afectación de los mercados domésticos e internacionales, cambió, digamos, el chip a un criterio de sostenibilidad. Y por más entonces de que los miembros de la OMC tenían incluso sus intereses, sus posiciones fuertes en cada uno de los temas, en el fondo había un propósito mismo, que era cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible 14.6,
que está basado en un criterio de sostenibilidad, proteger las pesquerías del mundo y proteger a las comunidades vulnerables que dependen de la pesca y de los recursos pesqueros. Bien, y en la parte final de foro, vamos a la parte de las conclusiones, pero voy a empezar contigo, Santiago. ¿Qué viene ahora para la OMC respecto a las subvenciones pesqueras, no? Se está trabajando en acuerdos adicionales. Adelante. Gracias, Gonzalo. Pues efectivamente, con la adopción del acuerdo en junio del año pasado, en la 12ª conferencia ministerial, se abrieron 2 caminos de trabajo en la OMC. Uno, como decía muy bien María Cristina antes, en la ratificación del acuerdo, es decir, cada uno de los países firmantes tendrá que desarrollar sus procedimientos internos para ratificar el acuerdo y que este se convierta en un acuerdo que se pueda implementar y se vuelva ejecutable. Y un segundo camino, que es profundizar en algunas de las disciplinas que se negociaron, con un particular énfasis en los temas de sobrepesca y sobrecapacidad, y como les hablaba, en el trato especial y diferenciado para los países menos adelantados y los países en vía de desarrollo. Ya, ahora muy bien, María Cristina, conclusiones, se nos acaba el tiempo, adelante. Bueno, pues sí, esperar que parezca justamente lo que acabas de mencionar, que no nos tomen otros 20 años para lograr otro acuerdo, el acuerdo ya para finalmente lograr cubrir todo el tipo de subvenciones que afectan, que son los de la sobreexplotación y la sobrecapacidad, y que los países además ratifiquen y que tengan los recursos para poder fiscalizar y para poder hacer cumplir este acuerdo. Bien, ¿y Jaime? No, Gonzalo, hacerle monitoreo, seguimiento a la ratificación de los acuerdos, como dice Santiago, como dice María Cristina, es la expectativa que se tiene, y que los países internamente dentro de sus pesquerías también adopten ciertas regulaciones. María Cristina, por ejemplo, ha sido una persona que ha estado muy comprometida en el tema de frenar la pesca, por ejemplo, del tiburón. Hoy en este capítulo hablamos, que se pasa el tiempo tan rápido, de las flotas pesqueras grandes internacionales, pero internamente países como Ecuador, como Perú, como Costa Rica tienen problemas serios de regulaciones para evitar que se siga, digamos, atacando a una especie de manera dirigida, pero que, digamos, se siguen aumentando las exportaciones de aletas de tiburón en la región, algo que es incomprensible o al menos contradictorio respecto a los compromisos que estos mismos países han adoptado. Claro, a pesar de las regulaciones que hay del tiburón, ¿no? Pero sí, María Cristina estuvo en uno de estos sitios, ¿no? Sí, lamentablemente, mira, lo que pasa es que muchos de los países prohíben la pesca dirigida a tiburón, pero luego tienes la pesca dirigida a tiburón enmascarada como incidental o bycatch. Entonces lo que hacen las embarcaciones es que salen por semanas y meses cerca de Galápagos y luego regresan, desembarcan tiburones, tiburones, bueno, es bycatch. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a María Cristina Celi, a Santiago Wills, a Jaime Moreno. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo.